revisaremos primero la huella de carbono en el sector del reciclado de vehículos. Seguiremos con la influencia de la eficiencia energética en la neutralización y terminaremos con el caso práctico de la medición de huella de carbono en una organización. Para ello me acompañan en la mesa, pues a mi derecha, Rosario Heras, responsable de la Unidad de Eficiencia Energética en la edificación de CIEMAP. A su derecha, Pedro Mas, que es decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad de Ávila. Y a mi izquierda, pues Amado Gil, que es el jefe del Departamento de Cambio Climático de Gas Natural. La verdad que como vamos un poquito mal de tiempo, yo suelo introducir las mesas, pero bueno, me voy a evitar mi parte, porque los importantes son ellos. Yo solo me gustaría remarcar una idea que se ha repetido reiteradamente, yo creo que es la idea más importante, y es que para que un producto o un servicio sea competitivo con otros semejantes, pues al final los usuarios lo que buscamos es, o los consumidores, buscamos que tenga unas ventajas en cuanto al precio, que tenga un menor precio, que tenga una mayor calidad, que tenga una mayor innovación y cada vez más que tenga un menor impacto ambiental. Este último factor, para todos los que estamos aquí, probablemente querríamos que fuese el factor diferencial, pero bueno, estamos en ese camino, vamos poco a poco y yo creo que la huella de carbono puede ser un instrumento clave para conseguir esta diferenciación. Sin más, vamos a comenzar con la primera ponencia de esta mesa. Como decía, va a correr a cargo de Pedro Mas. Pedro es doctor ingeniero industrial y licenciado en Ciencias Físicas, con la especialidad de Estadística e Investigación Operativa. Es director de la Cátedra de CESBIMAT de la Universidad Católica de Ávila y además decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad Católica de Ávila desde marzo del año 2011. Ha escrito numerosos manuales sobre estadística, gestión industrial, dirección y administración de empresas y tiene también escritos varios artículos sobre la temática ambiental y sobre la industria de la madera. Él nos va a hablar del cálculo de la huella de carbono del reciclado de vehículos, que es un proyecto de investigación que está siendo financiado por parte de nuestra fundación y creíamos oportuno traer esta experiencia práctica para que todos ustedes la conocieran. Entonces, Pedro, sin más, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Para mí es un placer estar aquí por dos razones. Una, por estar en tan distinguido foro y otra porque, como ha comentado nuestro presentador, el proyecto que nosotros vamos a comentar es una beca que nos ha concedido la Fundación MAFRE a un equipo de investigación de la Universidad Católica de Ávila. Por otra parte, por esta mesa han pasado entidades públicas, privadas, empresas, ONGs y faltaba una universidad y aquí estamos. Nosotros vamos a hablar del cálculo de la huella de carbono en el reciclado de vehículos. Vamos a analizar la actividad de lo que es el reciclado de vehículos. Bueno, como ya se ha comentado, este trabajo forma parte de esta presentación, forma parte de un trabajo bastante más amplio que se está llevando a cabo con una beca de la Fundación MAFRE y los objetivos de este trabajo son múltiples. En primer lugar, establecer la huella de carbono de la actividad de reciclado de vehículos, que es de lo que venimos a hablar, determinar el ahorro de materias primas y el ahorro de superficie de vertedero, hoy no toca, establecer un balance energético entre la fabricación y el reciclado de vehículos. Haremos un pequeño comentario y veremos cómo el cálculo de la huella de carbono de una fase de la actividad de reciclado puede contribuir a establecer y a hacer de verdad un estudio de ciclo de vida del automóvil, que hasta ahora realmente, que nosotros sepamos, no se ha hecho, y por supuesto desarrollar las metodologías correspondientes a los apartados anteriores. ¿Cuál es el alcance de nuestro cálculo de la huella de carbono? Luego pondremos un esquema de lo que es el reciclado de vehículos. El alcance que hemos dado es cuando el vehículo fuera de uso llega al centro autorizado de tratamiento. Bueno, como introducción, los que somos ya un poco más mayores, antes tú ibas al ayuntamiento, me parece que era, o a tráfico, dabas de baja tu coche y nadie te preguntaba qué ibas a hacer con él. Afortunadamente, desde el Real Decreto de 2002, las bajas de los vehículos solo las puede dar un centro autorizado de tratamiento, con lo cual tienes que ir con tu coche o buscar, hacer llegar el vehículo
que quieres dar de baja a un centro autorizado de tratamiento, y ahí es donde nosotros empezamos a contar. A continuación, el vehículo, en ese momento, en cuanto se ha dado la baja, el vehículo se constituye en un residuo peligroso. Se descontamina. Descontaminar significa quitar todos los fluidos y la batería, dicho en Román Paladino. Se almacena en el centro autorizado de tratamiento, puesto que esta actividad tiene dos componentes muy importantes. Un componente evidentemente medioambiental y otro evidentemente comercial. Realmente aquí es donde se aplica uno de los principios de lo que pudiéramos llamar de la sostenibilidad, que es reutilizar el máximo posible de componentes. Una vez que se han desmontado todos los componentes que son susceptibles para la venta, se almacenan y ahí es donde nos volvemos a quedar. Es decir, nosotros solo estamos analizando en esta primera fase del estudio lo que es la actividad de descontaminación y desmontaje de componentes para la venta. Como este proceso, esta parte del proceso que nosotros estamos analizando, forma parte de un proceso mucho más amplio, para poder establecer el balance energético entre la fabricación y el reciclado de vehículo, aunque sea salirse un poco del tema para contestar a esa pregunta de cuándo merece la pena cambiar de coche desde el punto de vista estrictamente medioambiental, el enfoque, como ya se ha comentado, de cadena de suministro y análisis de ciclo de vida es el más adecuado. ¿Qué metodología hemos utilizado para hacer este estudio? Somos profesores universitarios y tenemos cierta deformación profesional. Primero, el estudio y análisis del proceso general de reciclado, qué es lo que realmente se hace. Hacer un trabajo de campo, que consiste en visitar distintos centros autorizados de tratamiento. Y ahora me viene a la memoria, yo he trabajado muchos años en la industria del automóvil y muchos de ellos en Nissan, que como saben es una empresa japonesa. Y una de las cosas que nos enseñaban era a tocar el hecho real en el sitio real. Es decir, hay que ir a ver lo que es un centro autorizado de tratamiento para ver de qué estamos hablando. Luego hemos recogido otra serie de información sobre esos centros autorizados de tratamiento y sobre otros que no hemos podido visitar. Hemos hecho una revisión bibliográfica, yo diría que muy profunda. Toda esta información, siguiendo un esquema que ya se ha planteado aquí antes, la hemos analizado. Hemos elegido la normativa a utilizar para el cálculo de la huella de carbono. Hemos definido unos parámetros de comparación y hemos obtenido unas conclusiones y las hemos revisado. Bueno, ya sabemos lo que es la huella de carbono, no lo vamos a decir. Ya sabemos para qué sirve, tampoco lo vamos a decir. Nosotros somos más originales, está en inglés, ¿eh? O sea que en este aspecto, en fin, pero efectivamente ha tenido un éxito de público la imagen que es envidiable. Realmente lo único que nosotros hemos calculado es el alcance 1 y el alcance 2. Pero no porque el alcance 3 sea un lío, sino por lo que ahora veremos. Esto es un esquema de lo que es un reciclado de vehículos. Llegamos a la entrega, reciben el coche, se hacen todos los papeles, se descontamina, se desmontan componentes para su venta, se prepara lo que queda en la carrocería para enviarlo a las siguientes fases del proceso y los residuos para los gestores. De los centros autorizados de tratamiento que hemos visto, que luego veremos cuántos son, hay una gran diversidad de negocios, con lo cual, si queremos comparar, hemos tenido que ceñirnos a aquello que tienen todos ellos, porque si no, aparte del mare magnum que ya hemos comentado, de procedimientos de cálculo y de factores de conversión, si encima el alcance ya desde el punto de vista de la operación que estamos analizando lo variamos, pues el resultado realmente no valdría para nada. Esa es la razón de que al final hayamos cogido el alcance 1 y el alcance 2. Es decir, poder comparar negocios muy distintos nos ha llevado a limitar los alcances. Bueno, también se ha comentado, nosotros hemos elegido la 14067 y nos alegramos mucho de que se vaya a publicar, pero la hemos elegido siguiendo un proceso de razonamiento, quizá porque nos acercábamos tímidamente y con mucho respeto a este tema de la huella de carbono. Previamente lo primero que hicimos fue ver qué evolución habían tenido las certificaciones de acuerdo a la ISO 9001, la 14001 y a la OSAS 18001. Hay algunos estudios francamente buenos publicados, y además españoles, y vimos que realmente la tendencia, como sabe todo el mundo que se mueve en este ámbito, es espectacular. Aunque algunos autores dan a entender, dejando aparte el efecto de la crisis, que no se considera, un cierto efecto de saturación en el número de certificaciones, lo que sí que está claro es que siguen creciendo el número de certificaciones, tanto en España como en el resto del mundo, lo cual quiere decir que en sectores muy diversos, incluyendo las pymes, alguien preguntaba antes por ellas, la empresa en general, la empresa y la administración, etcétera, están acostumbradas a trabajar con normas y fundamentalmente con normas ISO.
La única norma de este ámbito, y estamos hablando de un ámbito fundamentalmente industrial, digamos que ha conseguido sacar la cabeza, es una norma también en PSI, que es la OSAS 18001. Pero hoy por hoy, en cuanto a número de certificaciones, no llega ni de lejos a las 9001 o a la 14001, que en cierto modo está relacionada con el tema de la huella de carbono. Entonces llegamos a la conclusión de que realmente las normas ISO, como no podía ser de otra manera, pues gozan de una gran aceptación. Las empresas están acostumbradas a trabajar con ellas y las conocen. Con todo el respeto al CHG Protocol, eso es un mare magnum y un barullo que si se lo pones al señor de la pyme encima de la mesa, creo que, en fin, lo tienes que hacer boca a boca porque se muere. Las normas ISO son mucho más sencillas. ISO ha aprendido. Yo he conocido las normas de calidad desde prácticamente que salieron, llevo muchos años trabajando en calidad, y ISO ha aprendido muy bien el lenguaje de las empresas. Y al final no nos engañemos, esto acaba en el mundo de la empresa y fundamentalmente de la empresa privada, sea grande o pequeña, me da exactamente igual. Con lo cual decidimos trabajar con la 14067 y parece ser que hemos acertado. Bueno, la metodología de cálculo es la 14067, como hemos dicho, por las razones que he comentado. La información son las declaraciones de residuos. Los centros autorizados de tratamiento tienen que hacer anualmente y entregan en sus respectivas comunidades autónomas unas declaraciones de residuos donde, además de poner los consumos energéticos, hacen un balance de materia, digamos. Tantos coches entran, tantos kilos, tanto material he vendido y sabemos las toneladas que han procesado y lo que a nosotros más nos interesa, como veremos a continuación, lo que han reutilizado. Hemos visitado 3 CAT y hemos obtenido información de 2 de ellos. En una tabla que voy a poner a continuación aparecen solo 4. 2 son de la misma empresa y entonces, para evitar posibles distorsiones, como son la misma razón social, los hemos agrupado por razones sociales, de ahí que aparezcan solo 4. Y luego, en análisis de la información, es decir, una vez que hemos obtenido la huella de carbono, como veremos en una tablita dentro de un momento, hemos visto que efectivamente, como se ha dicho en repetidas ocasiones, la huella de carbono está muy bien para ver cuánto emitimos. Pero lo que no está tan bien es para ver cómo funcionamos. Ya sé que suena a blasfemia, pero es así. Sobre todo cuando estamos comparando, incluso dentro del mismo sector, negocios de unas características muy distintas. Entonces, hemos tenido que definir unos indicadores basados en huella de carbono que nos permitan comparar. ¿Qué indicadores o qué parámetros hemos definido? Uno, el tanto por ciento de reutilización, es decir, tantas toneladas de material reutilizado sobre tantas toneladas de material tratado. Es ni más ni menos que de esas declaraciones de residuos que decía, dividir las toneladas de material reutilizado. Reutilizado quiere decir, no sé, alguno seguro que ha ido a algún desguace, el desguace más grande de Europa está aquí en la provincia de Madrid, el desguace es La Torre, a comprar pues un espejo retrovisor para su coche. Eso es reutilizar. De un vehículo que ha sido dado de baja, se desmonta un componente y tal cual ese componente se monta en otro vehículo. Esa es una parte del material reutilizado y otra parte, dependiendo del enfoque que tenga cada uno de los centros autorizados de tratamiento, se da a un intermediario que revisa, recupera, retrabaja y lo vuelve a poner en el mercado. Entonces, hemos sumado todo ese material reutilizado y lo hemos dividido entre las toneladas que han entrado al centro autorizado de tratamiento. Y eso nos da una idea de qué porcentaje de material del que procesa está reutilizando. Otro de los indicadores es la huella de carbono por cada vehículo fuera de uso. Emisiones de CO2, alcance 1 y alcance 2, como ya hemos dicho, entre el número de vehículos fuera de uso procesados. Y el que realmente nos ha permitido comparar, y cuando digo comparar, nos ha permitido ver lo eficientes, no solo lo eficaces, que también, sino lo eficientes que son estas instalaciones, es la huella de carbono por toneladas de material reutilizado. Es decir, la huella de carbono de un determinado centro autorizado de tratamiento dividido por el total de toneladas que se han reutilizado. Y esta es la tabla. Si nos fijamos, si nos vamos a la columna de la izquierda, de la derecha del todo, el CAT 1 y el CAT 2 tienen una huella de carbono por tonelada reutilizada del mismo orden de magnitud. El CAT 3 es mucho más alta y el CAT 4 pues, está en medio. Ahora, es curioso que si nos vamos a la columna del alcance 2, el CAT 2 no tiene alcance 2. Este es un negociete muy divertido, no está conectado a la red eléctrica. Con lo cual se ha cargado un alcance ya de entrada. Es una forma, como otra cualquiera, de disminuir las emisiones. Y, por otra parte, ha tratado muy pocos vehículos, 453, y tiene un porcentaje de reutilización relativamente bajo. ¿Qué nos pasa si nos vamos al CAT 1? Pues que su huella de carbono es la más alta. Claro, da la casualidad que es el único que tiene calefacción y que tiene unas instalaciones, vamos a decir, medianamente civilizadas, con lo cual la gente trabaja con unos niveles de confort mucho más altos. Por eso digo que ojo cuando hablamos de huella de carbono, a ver qué es lo que estamos midiendo. Estamos midiendo todo lo que emitimos, pero estamos midiendo todo lo que emitimos haciendo qué o dejando de hacer qué.
Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto es cuando se definió este parámetro. Entonces vemos que el primero, que tiene una huella de carbono muy alta, tiene unos porcentajes de reutilización muy altos, estamos hablando del 44%, es decir, no solo son eficaces, sino que desde el punto de vista de emisiones de carbono yo diría que también son eficientes. El segundo recupera muy poco, pero es que realmente su nivel de emisiones es muy bajo. Luego está claro que podemos disminuir el denominador o, en fin, podemos aumentar el denominador o disminuir el numerador. ¿Qué les pasa a los otros? Pues que tienen huellas de carbono muy altas, parte consumos eléctricos, parte consumos de gasoil y además su nivel de reciclado es muy bajo. Como ya hemos dicho, los datos se obtienen de las declaraciones anuales de los CAT, es la información oficial que mandan a sus respectivas comunidades autónomas y las emisiones se obtienen de los consumos energéticos aplicando los correspondientes factores de conversión. En este caso lo hemos hecho nosotros, lo hemos aplicado siempre los mismos factores, lo que ha comentado una ponente anterior, que depende de la base de datos que tomes eso, no tenemos ese problema. ¿Cuáles son las conclusiones que hemos obtenido de este estudio? Pues en primer lugar que la ISO 14067 nos ha servido para lo que queríamos hacer. En segundo lugar, que para comparar negocios de alcance distinto tenemos que recurrir a ratios. Si nosotros nos quedamos en lo que emitimos, que no es un mal objetivo, la huella de carbono en toneladas de CO2 equivalente nos valdrá. Pero realmente si queremos comparar negocios, incluso dentro del mismo ramo de actividad, como estamos haciendo nosotros, tenemos que utilizar unos índices, otro tipo de índices. La bondad de los resultados obtenidos depende de la calidad de la información utilizada. Ya sé que esto suena a perogrullada, pero es que una de las cosas que nos hemos encontrado es que la información de partida es altamente cuestionable y la información de salida, es decir, esas declaraciones de residuos, es todavía más cuestionable. Con esto no queremos decir que la gente haga las cosas mal. Lo que queremos decir es que si se toma como partida el peso del vehículo, lo que pone en la tarjeta ITV, esto ya es de formación profesional del gremio del automóvil, ahí está incluido el peso del depósito de combustible lleno. Yo creo que cuando damos nuestro coche de baja, si podemos, lo primero que hacemos es sacarle absolutamente todo el combustible. Y claro, estamos hablando de un error entre un 3 y un 5%. Pero si tenemos en cuenta que lo que vende esta gente son motores o cajas de cambio o espejos, la declaración la tienen que hacer en material férreo o material no férreo. Ya cada uno puede dejar volar su imaginación para ver cómo se rellenan muchas veces estas declaraciones de residuos tan divertidas. Conclusión, la información, que es la información oficial, que se consolida y que se manda a la Unión Europea, a pesar de que es información oficial, no es todo lo buena que fuera de desear para un estudio riguroso. Lo mismo nos ha pasado con la revisión bibliográfica, y eso lo comentaremos a continuación. ¿Qué conclusiones hemos encontrado desde el punto de vista de los resultados obtenidos? Bueno, la huella de carbono es un buen indicador de los niveles de emisión, eso ya lo sabemos, lo llevamos repitiendo toda la mañana. No obstante, como ya he dicho también, si queremos ir un poco más allá y comparar la actividad de un determinado negocio, entendemos, es nuestra opinión, que la huella de carbono como tal nos sirve. Tenemos que utilizar otro tipo de indicadores. Y en nuestro caso, puesto que estamos hablando de unas instalaciones que se dedican a reciclar, y una parte muy importante del reciclado y la reutilización, hemos encontrado que el índice que mejor se ajusta a nuestra finalidad es el indicador de huella de carbono por tonelada reutilizada. ¿Qué es lo que habría que hacer en el futuro? No lo que habría que hacer, lo que tiene que hacer un señor que está en esta sala si quiere terminar su tesis doctoral, para ser más exactos. Pues establecer la huella de carbono de la actividad de reciclado de vehículos, completando todas las actividades. Precisamente nos hemos parado en este alcance porque no hemos sido capaces hasta ahora, es un sector bastante opaco, de conseguir información de todo lo que hay detrás, que es un proceso muy largo, pero evidentemente tenemos que hacerlo. Establecer el balance energético entre la fabricación y el reciclado de vehículos, y aquí, bueno, no voy a adelantar acontecimientos. Hemos de determinar la huella de carbono de la fabricación de vehículos para poder establecer un balance energético en términos de emisiones y en términos de consumos de energía entre la fabricación y el reciclado. Dicho de otra manera, entre lo que nos ahorramos por reutilizar o por reciclar frente a lo que significaría fabricar un componente nuevo o un vehículo nuevo. Bueno, ¿y qué hemos hecho con este trabajo? Porque yo he contado una cosa preciosa que puede no valer absolutamente para nada. Pues la verdad es que es un trabajo novedoso, por no decir pionero. No hemos encontrado ningún trabajo de estas características y hemos buscado bastante. Bastante quiere decir mucho. Cualquier persona que sepa cómo se hacen este tipo de cosas sabe que es un trabajo tedioso, largo y aburrido las revisiones bibliográficas. Hay mucha literatura sobre reciclado de vehículos, pero muy poca literatura, vamos a decir, que llegue en profundidad a analizar técnicamente el proceso. No tanto la mecánica de los procesos involucrados, sino
los aspectos que nosotros estamos considerando. Y hay bastantes estudios publicados de ciclo de vida de automóviles, pero es muy curioso que estudios tan serios como uno hecho por Volkswagen sobre el Golf, sobre el Audi 4, y otro hecho por ENER con la colaboración del INSIA, mis compañeros de la Escuela de Industriales de Madrid, cuando llegan a la fase del reciclado pasan por encima de ella como la luz por el cristal. Esto no toca, cosa que no entendemos. Esto puede responder a una cosa, no que la gente no haga las cosas bien, nosotros no somos más listos que nadie. Puede responder al hecho de que si nosotros analizamos el vehículo como un vamos a decir, un aparato de consumo, realmente las emisiones en la fase de reciclado son pequeñas comparadas con las emisiones en la fase de uso, que es lo que obsesiona en general a los fabricantes. Es decir, cualquiera que esté puesto en estos temas sabe que la reglamentación europea, creo que ahora estamos en el Euro 5, sobre emisiones, es muy estricta y... Vale, no hay problema. Y nos obsesiona también el consumo de combustible que está relacionado. Es una forma de verlo, entonces realmente podemos obviar la fase de consumo. Pero si hacemos unos pequeños, a la fase de reciclado, perdón. Pero si hacemos unos pequeños números, y actualmente el parque de vehículos que hay en España susceptible de ser reciclados es unos 27 millones de vehículos, y en la Europa de los 27 unos 250 millones de vehículos, ya empezamos a darnos cuenta, todos esos vehículos tienen que ser reciclados, todos. Y de hecho, en informes de la Unión Europea, en países como Alemania y como Holanda, se habla de que se reciclan el 100%, en España pensamos que también. Es decir, estamos hablando de que 27 millones de vehículos, con el último dato publicado por la DGT, tienen que pasar por esos centros. Luego ya ese nivel de emisiones y esos consumos empiezan a ser importantes. Por lo tanto, el cálculo de la huella de carbono a partir de datos reales tampoco lo hemos encontrado en la bibliografía y no hemos encontrado una metodología al respecto. Hemos tenido que definirla. Evidentemente estamos en línea con las metodologías que aquí se han expuesto en cuanto a cálculo de huella de carbono. Y sobre todo, es lo que es más importante desde nuestro punto de vista, este estudio es un primer paso para completar de forma rigurosa los estudios de ciclo de vida del automóvil, que están muy bien y son muy completos, pero que precisamente en el tema que a nosotros nos ocupa, que es el reciclado, fallan. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro. Yo únicamente añadir que cuando esté finalizada la investigación, pues bueno, pues lo que haremos será publicar el artículo en la revista que tienen todos ustedes ahí, la revista Seguridad y Medio Ambiente, y la memoria del proyecto también la colgaremos en Internet para que sea, para darle divulgación y que sea conocida por parte de todos. Bueno, vamos a continuar con la segunda ponencia. Esta va a correr a cargo de Rosario Heras. Rosario es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 1981 pues bueno, pues, trabaja en diferentes puestos de la Administración dentro siempre de la escala de investigadores titulares. En sus 34 años de profesión yo creo que ha investigado de todo. Empezó por la energía solar como aprovechamiento térmico, después como acondicionamiento térmico en edificios y ahora como eficiencia energética en edificios. Yo creo que es una de las grandes expertas españolas en eficiencia energética y lo van a poder ustedes comprobar a continuación. Ha participado como investigador principal en más de 60 proyectos, todos con estos temas que estoy comentando. Ha participado en más de 48 libros, más de 115 documentos técnicos. Bueno, la verdad es que yo no sé cómo te da tiempo, Rosario, a hacer tantas cosas, ¿no? Y bueno, desde enero del año 2010 es presidenta de la Real Sociedad Española de Física, siendo también yo creo que hay que destacarlo, la primera mujer que ocupa en este cargo. Ella nos va a hablar de neutralización de la huella de carbono a través de la eficiencia energética en el sector de la edificación. La he tenido de ponente en alguna otra mesa y prometo esta vez ser menos duro contigo en la última vez. La última mesa fue la última y la estuve cortando. Espero que esta vez tengas tiempo. Vale. El MAFRE, porque bueno, pues piensan que esto que hacemos tiene suficiente importancia. Realmente yo no vengo a hablar de cómo calcular la huella del carbono, porque ojalá los que trabajamos en edificios pudiéramos estar en la misma situación que están los de los automóviles y los vehículos. Luego yo voy a hablarles de cómo se puede neutralizar y cómo todos los que estamos viviendo en edificios, que vivimos más del 80% de nuestro tiempo en edificios,
aunque siempre se dice que los españoles vivíamos mucho en la calle, pero realmente más del 80% estamos en edificios. ¿Y cómo podemos neutralizar esto de la huella del carbono? Y todo esto, pues a través de que todavía no he descubierto el día de 48 horas, tiene 24, pero bueno, hay que adaptarse a las situaciones y realmente me tocó ser representante en la Unión Europea cuando entramos allá por el año 86 en algo que se llamaba Solar Energy in Building, donde los españoles, ya les contaré alguna situación de cómo estábamos entonces. Y realmente, pues yo estoy lógicamente en el CIEMAT. El CIEMAT somos un organismo público de investigación donde ahora dependemos del Ministerio de Economía y Competitividad y nuestras actividades son sobre todo en energía, pero también en medio ambiente y en tecnología. Y en tecnología porque el CIEMAT sobre todo, y ustedes lo verán, bueno, somos 1.400 personas y bueno, pues con las crisis de todo el mundo, además los investigadores estos que parece que somos los bichos raros últimamente, y no es verdad, señor decano, que nos recortan todo lo posible, pero bueno, hacemos cosas, sobre todo el CIEMAT, como ustedes ven, en desarrollo tecnológico. O sea, nuestra obligación es hacer cosas prácticas que vayan a la empresa, en las áreas de conocimiento distintos de los que somos. Pero también, como me decía antes el moderador, pues esto de que hacemos los físicos en este mundo, ¿no? Bueno, pues los físicos, la Real Sociedad Española de Física, y esto es algo que yo, el tema de la cultura científica y en el tema de la edificación y la energía en la edificación, la cultura científica, la sociedad es bastante, digamos, no la buena que debería ser, pues se creó en el 1903 por un premio Nobel de Literatura, que además era ingeniero de caminos. O sea, que en aquellos años en España no había la separación que hay ahora entre cultura y cultura científica, que parece que somos otra cosa aparte. Bueno, pues nos dedicamos a trabajar, a enseñar, a trabajar en empresas, a investigar y tal, y me ha tocado ser la primera mujer en ciento no sé cuántos años. Esto también lleva una cierta carga mediática en el tema, pero los físicos, en el tema de energía, estamos muy involucrados, porque es un parámetro físico la energía, mal que hay muchos que nos dicen que solo son ingenieros, pues la energía es física, mal que nos pese, por aquello la termodinámica. Pero también este año, y eso es algo importante que los que trabajamos en este tema, en el 2012 las Naciones Unidas lo declararon como Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Entonces, cuando se habla de energía sostenible para todos, las Naciones Unidas dicen, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de este año que estamos acabando? Yo creo que en España, en el tema de energía, pues hay mucho que hacer todavía, aunque nos quede un mes y medio para terminar el año. Porque lo que dicen las Naciones Unidas es que sobre todo hay que impulsar la eficiencia energética de las energías renovables. Y en esto yo les aseguro que 30 y muchos años trabajando, investigando sobre energía solar, creo que en España todavía tenemos mucho que hacer por las renovables y creo que esto abre un amplio campo de debate que podemos hablar, si me dejan, todo lo que haga falta. Pero también dice, el Año Mundial de Energía dice facilitar el acceso a energías no contaminantes. Es decir, a energías que aquello de la huella del carbono haya que tenerlo muy en cuenta. Bien, pues de todos estos temas, yo paso al tema que es el que trabajo. El tema de la demanda energética en España, bueno, no les voy a decir, cada vez que hables la radio, la prensa, la televisión, el tema de energía, todo el mundo habla de energía en España. El tema energético es algo muy importante. Yo no quiero pensar lo que puede pasar dentro de unos años cuando sigamos derrochando la energía que encima no tenemos. Entonces ahora se habla muchísimo de ver cómo podemos aumentar nuestro autoabastecimiento energético. Aumentar nuestro autoabastecimiento, que es del orden de un 15 a un 18%, el resto es combustibles fósiles. Y, lógicamente, esto pasa por un plan de ahorro, o sea, una neutralidad de la huella del carbono, ahorrando la energía a partir de las energías renovables. Entonces, ¿cómo se puede disminuir esto? Pues, sobre todo, potenciando las fuentes renovables. Yo les aseguro que cuando íbamos a Europa, y los que vamos a Europa en este tema, decimos que si España podemos presumir de algo es de nuestro clima. En nuestro clima se utiliza poco para neutralizar la huella del carbono, pero, lógicamente, también usar eficientemente la energía. Y ahí pasa por una concienciación energética. Si tuviéramos tiempo, yo les diría montones de encuestas que se han hecho en España de dónde se consume, por ejemplo, energía en una vivienda, y les aseguro que más del 70% de las respuestas es en el cuarto estar porque la televisión está encendida todo el día. Entonces, vamos a ver. Pero es que nadie piensa que en una vivienda donde se gasta más energía es en la cocina, aunque solo sea por cultura. Pues no. O sea, eso, por ejemplo, el tema de los stand-by, el tema de un montón de cosas, que la concienciación energética en España es muy, muy mala. Luego, si queremos ahorrar energía, tendremos que empezar por aquí, porque tenemos una alta demanda, pero también tenemos que cumplir protocolos de Kioto y todos los demás. Y realmente en edificación, aquí dice que en edificación gastamos un 34% el consumo de energía primaria. Les aseguro que en el año 86, los primeros datos, cuando yo empecé a ir a Europa, esto era un 29%.
Siempre se decía en el resto de Europa es el 40% de la energía que se consume en los países europeos, el 40% de significación, España era un 29% y todo el mundo decía, claro, debido al buen clima de España. Ahora estamos en un 34%. En un 34%, ¿por qué? Por el consumo de electricidad en los aparatos de aire acondicionado en verano. Y esto es algo que, si ustedes ven a la derecha, consumo energético de vivienda en España, ya empieza a aparecer un trocito de la tarta en el aire acondicionado. Y es un gran derroche energético que da otro campo de investigación, que es todo el tema de las islas térmicas, las smart cities, las ciudades inteligentes desde el punto de vista energético. Pero en eficiencia energética, entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pues, lógicamente, obtener el mismo bienestar con menor consumo en la edificación y en el resto de los sectores, como es transporte industrial, pero a mí únicamente me toca en edificación. Luego, lo que queremos es usar la energía que realmente se necesita y no desperdiciarla, porque encima la estamos derrochando, estamos emitiendo muchísimo en la atmósfera. Y la huella del carbono de la construcción, ojalá alguna vez se pudiera hacer un proyecto como el de los vehículos que nos contaba el ponente anterior. Luego, estamos hablando de que para neutralizar la huella del carbono habría que hablar de energías renovables y eficiencia energética a la vez. Pero en eficiencia energética, para tener un nuevo modelo de desarrollo, pero eficiencia energética a partir del edificio, no a partir, y llevo muchos años y la verdad que soy bastante vehemente en el tema, porque creo que todavía tenemos mucho que hacer, pero cuando se habla de eficiencia energética, ahora mismo, que es un tema, en España tenemos temas recurrentes y palabras recurrentes, ahora mismo es eficiencia energética. Se está hablando sobre todo de cambiar equipos. Y en edificación, de acuerdo, cambiemos equipos, pero empecemos por donde realmente se gasta en un edificio más energía, que es a través de lo que los arquitectos, el personal involucrado en la construcción, llaman la envolvente o la piel del edificio. La separación del interior al exterior, lo que los físicos llamamos sistema termodinámico. Hombre, alguna cosa tendríamos que hablar del tema. ¿Por qué? Porque nuestra idea es neutralizar el carbono. Neutralizar el carbono se ha hablado muchísimo esta mañana, porque el tema de neutralizarlo es, al final, evitar emisiones. Si al final de cuentas es lo que todos... Luego lo calcularemos de una manera, como decían los ponentes anteriores, y debido a toda la bibliografía, pero eso los científicos sabemos que las bibliografías, depende de la fuente donde vengan, son muy distintas. O sea, lo que al final de cuentas lo que queremos es evitar emitir, para poder neutralizarlo. Entonces, de todas estas cosas, hablando de los pasos de neutralizar el carbono, pues hay uno que dice reducir las emisiones internas, claro, y ahí estamos, en edificios. Eso es lo que pretendemos, aparte de otras muchas cosas que ustedes le han oído a todo lo largo de esta mañana, de casos concretos y decididos. Luego, ahorrar energía es reducir emisiones contaminantes, nada más y nada menos. ¿En qué tipo de edificios? En todos. En todos. No solo alguien dice, bueno, es que esto que decís, edificios, nueva construcción. Pues aquí lo digo, sí que sienta muy mal en la situación en que estamos, pero la crisis a nosotros en este aspecto nos va a venir muy bien, porque no se van a seguir haciendo y perdónenme la expresión, las burradas en la construcción que se han hecho hasta ahora. Energéticamente hay algunos estudios también en los cuales dice que tenemos más del 80% de nuestras edificaciones en ruina energética. O sea, nuestros edificios emiten mucha más energía de la que necesitan. Derrochamos energía que pagamos, pero como no sabemos lo que pagamos, pues tampoco sabemos cómo hacemos nada por reducirlo. Luego, lógicamente, hay una máxima, que se dice aquello de que la energía que menos contamina es la que no se consume. Entonces, en España se pueden conseguir edificios de energía cero, y aquí el CIEMAT es lo que hemos hecho, medir y saber que podemos conseguirlos. Edificios de energía cero, edificios de contaminación, de emisión cero, que es distinto, ¿eh? No es lo mismo un edificio de energía cero que un edificio que emite cero. Entonces, la huella del carbono es algo necesario, cuantificar esta emisión de gases. Bueno, pues la gráfica que tiene usted a la izquierda, la línea esa roja que sigue para arriba, somos los españoles. El resto de los países se están poniendo las botas, poniendo los medios para que los españoles sigamos emitiendo, encima paguemos por todo lo que emitimos a otros países, porque como la huella del carbono no es donde se produce, sino donde se puede comprar, y se compran. Antes ha habido unas preguntas muy importantes sobre el tema de cómo tú puedes neutralizar y cómo puedes comprar. Bueno, pues entonces en edificación tampoco nos damos cuenta que en una vivienda, todos nosotros, porque claro, cuando dice, bueno, las emisiones, esto las grandes industrias, las grandes empresas, y no pasamos a que nosotros, cualquier usuario, tenemos una responsabilidad en reducir las emisiones, en gastar la energía que necesitemos, pero no derrocharla, y hay montones, y nos pasamos muchos años diciendo estos temas, pero no se nos hace caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay unas empresas importantes detrás, porque la edificación depende de muchos agentes, porque el que tiene que realmente exigirlo es el usuario y no tenemos mucha conciencia,
Porque claro, todos tenemos la experiencia de en un verano, pobre de ti, como vayas a una gran superficie, a un cine y no te lleves una chaqueta. Cuando resulta que es que cada grado que estás bajando el aire acondicionado estás pagando un 5 o un 7% más de energía que estás tirando. Y encima, claro, estamos en la Fundación Mapfre en un tema de salud, que es que encima luego la sociedad dice que el aire acondicionado es malo. Mire usted, no es malo ni bueno, depende de la temperatura. Si la temperatura de confort en verano es de 24 a 26 grados y tú la pones a 18, cada grado que vas bajando estás pagando energía. Y al día siguiente, enfermedades y no sé qué. Que salud, desde el punto de vista sanitario también. Entonces, la responsabilidad de cada ciudadano es importantísima. Y esto, repito, la conciencia española en el tema. Luego, entonces, ¿dónde se consume energía? Pues energía en un edificio. Dice, hombre, en los aparatos de acondicionado, sí. En los electrodomésticos también. Pero sobre todo en calefacción y refrigeración. En calefacción y refrigeración, antes nos daba unos datos el ponente anterior, pero donde realmente se puede disminuir el consumo es ahí, en la arquitectura. ¿Y qué pasa ahora mismo en España? Pues que le decía, tenemos el 80% de nuestros edificios en ruina energética, luego habrá que rehacer una rehabilitación energética de los edificios. Y ahí es donde ahora mismo estamos los investigadores intentando ver qué podemos hacer, ¿por qué? Porque tenemos un tema importante, en nuestro clima mediterráneo, o sea, España es clima mediterráneo, aunque nuestros profesores de geografía nos pondrían un 0, porque el clima mediterráneo es Portugal, España entera, Francia, el sur de Francia, Italia y Grecia. O sea, todos los países que tenemos grandes diferencias en verano y en invierno en nuestro clima, y el edificio nos debe hacer que propiciemos las condiciones de confort con el menor gasto energético, aunque las condiciones exteriores sean muy distintas. Y esto, al final de cuentas, ¿cómo se hace? Primero, saber dónde está mi edificio, qué clima tiene. Después, la envolvente. Y ahí es donde se reduce. Yo en la eficiencia energética les aseguro que en el punto 2 es donde realmente se reduce en España más del 50% de consumo de energía de calefacción y refrigeración. Solo en el edificio. Esto implica una serie de situaciones muy importantes. Después, lógicamente, ya tenemos normativas que nos exige que el agua caliente sanitaria sea de origen solar. Pero digo después, primero reduzcamos la demanda de energía en la envolvente. Edificio nuevo y en edificio rehabilitado. Y después, esta es otra de las grandes incongruencias españolas. No tenemos energía, la traemos de fuera. Y una vez que la tenemos, la derrochamos. Pero cuando utilizamos energía solar para agua caliente sanitaria, y seguro que me van a preguntar ustedes, eso es carísimo, y entonces aquí entra otro tema, que es el tema de las externalidades de las energías, el tema de las emisiones, pero cuando una vez que tú tienes captadores solares para agua caliente sanitaria, pobre ti en el verano, ¿qué haces con esa agua caliente? Lo tiras. Lo lógico es que ese agua caliente, en invierno me apoya calefacción y en verano me produzca aire acondicionado solar, que es lo que me ha llamado frío solar. O sea, el sol puede producir aire acondicionado, puede producir frío. Bueno, pues todavía en España la normativa no exige la parte 2 de la baja temperatura para calefacción y refrigeración, todavía no lo exige. El código técnico exige el agua caliente sanitaria solar. Ahora mismo están saliendo reales decretos de autoconsumo, por ejemplo, para el punto 4. Pone la fotovoltaica, y yo sé que la fotovoltaica ahora mismo tiene bastante mala prensa, por muchas cosas que no se informa suficientemente y objetivamente bien, y por eso en noviembre de 2010 creamos la Fundación de Energías Renovables para intentar a la sociedad hablar claramente lo que cuesta la energía y lo que cuestan las renovables, no lo que sale en la prensa. Tan pronto hemos sido buenísimos hace unos años, éramos los verdes, los buenos, los de renovables, ahora somos los malos, pues ni lo uno ni lo otro. Entonces, esto es, de alguna manera, lo que se pretende. ¿Por qué? Porque nos movemos en todos los ámbitos de trabajo. Cuando a mí la Fundación Mapfre me invitaba a hablar de disminución de la huella del carbono, disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera, digo, bueno, pues es que estamos en todo el mundo, en todos los ámbitos de energías renovables, energía de solarificación, uso racional de la energía, pero también estamos en calidad del aire. También estamos en el tema del edificio enfermo, el síndrome del edificio enfermo, el tema de qué es calidad del aire interior, cuándo es buena o es mala, todo el tema. O sea, estamos dentro de eso, porque al final de cuentas lo que queremos es mayor calidad de vida y tema sanitario y menor consumo de energía. Luego, los pasos a dar es disminuir la demanda energética. Ahora mismo en rehabilitación, ¿qué edificio tengo? Se pueden hacer unos cálculos, saber cómo se puede modificar y cómo se puede arreglar, y después integremos las renovables. Y aquí hay un tema importante que todavía en España no nos hemos dado cuenta, que es el control y mantenimiento de estas instalaciones. No es lo mismo mantener una instalación convencional que mantener las instalaciones renovables con convencionales. Y aquí el punto de los mantenedores tiene también bastante cosas que hacer para, repito, reducir la huella del carbono. Luego, ¿lo que queremos? Pues que el propio edificio sea una máquina térmica.
Esto es lo que estamos intentando y todo el mundo dice, edificación, los culpables y los arquitectos. Pues miren ustedes, no, los arquitectos, los científicos, los ingenieros, todos. Porque el edificio depende, sí, del diseño, pero el diseño te da unas características que luego tú tienes que acompañar con unas instalaciones que tienes que mantener. Luego, al final de cuentas, los físicos, estos fenómenos de transferencia de radiación, conducción, convección, son los fenómenos de transferencia de calor. Pero que en nuestro clima, también en verano, hay que hacer algo que se llama transferencia de masa. O sea, todo el tema de ventilaciones, todo el tema de fachadas ventiladas, todo el tema de chimeneas solares, montones de, iba a decir, de componentes que hay en la edificación, que al final de cuentas nos hacen ahorrar energía en nuestros edificios. Y ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Dónde tengo el edificio? No es lo mismo el edificio de Sevilla que el edificio de Bilbao. Y la realidad es que le tenemos el mismo edificio. Luego debería ser distinto por fuera. Pero yo esto es algo que cuando hablo de este mundo del ahorro de energía y del tema del uso de energía, pongo estas gráficas que parecen raras, pues estos son datos de la Agencia Estatal de Meteorología, analizado, es decir, ¿dónde debo potenciar calefacción, dónde refrigeración con el propio edificio? Luego los factores, la orientación, la accesibilidad, todas estas cosas que iba a decir que nuestros abuelos sabían en la arquitectura popular y que a nosotros ya se nos ha olvidado cuando usamos los edificios. Luego, ¿cómo podemos usar poca energía convencional para emitir poco? Pues en invierno ganar la mayor cantidad de energía solar y una vez que la tengo, perder lo mínimo. Y entonces todo el tema de aislamientos, hermeticidades, todas estas cosas que los científicos sabemos calcular y en verano evitar que me entre el sol y una vez que me ha entrado, ver dónde puedo echar esa energía. Esto, lo malo es que a la hora de hacer los cálculos que los científicos intentamos hacer aquí, todavía hay mucho que hacer. Luego, si yo no sé la energía que estoy emitiendo, ¿cómo voy a poder calcular la huella de carbono? O sea, esto es uno de los grandes trabajos que todavía en este aspecto tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en España luego habrá que evaluar esto, habrá que tener cálculos. Bien, pues en España ahora mismo la cantidad de edificios eficientes energéticamente que hay por España es porque se han hecho unos cálculos teóricos. Y la realidad, pues yo no quiero ser muy drástica, pero muchas veces pasa lo de las novelas. Desde un edificio que dicen en teoría que es eficiente energéticamente, lo construyes, se lo das al usuario, y luego nadie mide. Y a veces cuando mides no tiene nada que ver lo que has medido con lo inicial. Entonces, aquí todavía hay mucho que medir en España para saber, en el CIEMAT es lo que hacemos, porque en teoría tú necesitas decir dónde tengo mi edificio, qué radiación solar, qué edificios tengo al lado. Luego, en las paredes, yo aquí cuando hablo con arquitectos digo, en el fondo solo son paredes y ventanas, con más o menos modas, pero paredes y ventanas. Y después, unos cálculos teóricos, métodos de simulación, ahora mismo hay miles. El Código Técnico de Edificación ya obliga el LEED y el CALENER, pero esos son métodos simplificados, que es para valores medios. Entonces, sí, hay que ver en España, en nuestro clima, qué pasa de noche a día, que son unos cambios dinámicos, luego hay mucho todavía y métodos de simulación que aquí ya se puede utilizar. Pero después de esto, poder medir. A mí me gusta más la palabra monitorización que monitoreo. Monitoreo es una traducción sudamericana más que española. O sea, es medir qué pasa en condiciones reales de uso, para saber cómo se comporta el edificio y si lo que me han puesto a las paredes es lo que decían o no. O sea, ver las características constructivas en función de las características energéticas. Esto, bueno, pues en el CIEMAT soy física experimental y yo me he pasado midiendo toda mi santa vida, pues medimos edificios. Medimos edificios y hemos medido, como ustedes ven, son todos edificios públicos, la mayoría viviendas de protección oficial. Pues edificios, por ejemplo, el número 10, que es en San Pedro de Alcántara, viviendas de protección oficial de energía cero, del año 93. El edificio, por ejemplo, el edificio 1 es un centro educativo medioambiental en Crevillent, en Alicante, del año 83. O sea, esto no estamos hablando ahora cosas nuevas, porque esto de la huella del carbono hace mucho menos tiempo. Pero estos edificios son del año 1982, que el antiguo Ministerio de Obras Públicas tenía una experiencias sobre viviendas de protección oficial para energía solar pasiva. Energía solar pasiva, arquitectura, estos son pequeñas diferencias en los nombres. De todos estos edificios nosotros medimos cada segundo, promediado cada 10 minutos a lo largo de un año, para saber qué pasa en los distintos climas. Bien, pues todos estos edificios, por ejemplo, les he traído uno, no os voy a contar todo, lógicamente. Estas son unas viviendas en Pamplona del año 93, donde el arquitecto nos vino a ver para que les ayudáramos a hacer los cálculos. Científicos ayudamos, no diseñamos, ayudamos a los arquitectos y a los ingenieros. Entonces, estas viviendas de protección oficial pues son orientación sur, grandes ventanas, orientación norte, ventana más pequeña, son así estrategias normalitas, pero a la vez
dio la casualidad que al lado había unas viviendas, se construyeron unas viviendas de arquitectura, digamos, convencional, según la Diputación Foral de Navarra. Medimos durante un año entero 2 viviendas de protección oficial, una de convencional, y los resultados es que las viviendas, y esto les aseguro con datos reales, tenemos millones de datos, las viviendas de arquitectura bioclimática o eficientes energéticamente solo con el diseño no tenían nada de energía solar activa, o sea, no tenían captadores solares, eran calderas, murales de calefacción y agua caliente por gas natural. Lo que sí tuvimos ojo era coger el mismo tipo de viviendas, el mismo tipo de familias, familia, matrimonio joven con 2 niños, para que no hubiera problemas de que las señoras mayores no sé qué. La referencia es que la caldera de gas de las viviendas eficientes energéticamente gastan 1/3 que la convencional. O sea, estos son unos datos que he traído, les aseguro, con todo esto, lo que sí hemos medido en el CIEMAT, pues mire, unos cuantos años, 26 años midiendo, es que considerando los niveles de confort, en verano de 24 a 26, en invierno de 20 a 22, en España se puede ahorrar energía desde el 60% hasta el 100% en calefacción. Y en refrigeración, como todavía las viviendas, la mayoría de viviendas de protección oficial no tienen aparatos de aire acondicionado, nos valemos por los niveles de temperatura. Bueno, pues dentro de niveles de confort. O sea, en España se pueden conseguir edificios eficientes energéticamente, de energía cero o energía casi cero. Pero todavía hay cosas que analizar. Yo les decía, el clima nuestro es distinto. No es lo mismo construir cosas buenísimas que en el norte de Europa funcionan muy bien, en España no funcionan tan bien. Ventanas, materiales de construcción, no sé qué. Les contaría montones de casos porque llevo muchos años recibiendo a muchas empresas, como trabajamos con empresas, caso de unas ventanas carísimas, alemanas, que en España al poco tiempo se rompían, o sea, se empezaban a fraccionar. Y me viene a ver el diestro gerente y digo, claro. ¿Ah, usted lo ve tan rápido? Claro, pues claro. ¿Por qué? Dígame usted cuándo en Alemania estas ventanas reciben tantos choques térmicos día, noche, verano, invierno, como en España. Nunca. Luego en España lo que estamos investigando es temas de refrigeración natural, tema de espacios abiertos, tema de ventanas, fachadas ventiladas, temas de esto es lo que hacemos. Proyectos, tenemos un montón. El moderador me contaba, hemos llevado un montón, tenemos un laboratorio de ensayos energéticos, componente de la edificación, sobre todo para refrigeración natural. Chimeneas solares, fachadas ventiladas, viviendas, por ejemplo, estas de ahí a la derecha, son viviendas que tenemos aquí en Madrid, donde tienen unas fachadas ventiladas y unas chimeneas solares que tuvimos que evaluar. Edificaciones que estamos midiendo, pues ven ustedes, medimos qué pasa afuera, qué pasa adentro y hacemos balances, así de sencillo y así de complicado. Estos son resultados, por ejemplo, de unas viviendas ahí en Madrid, como se ven en invierno, en verano, los puntitos azules son montones de edificaciones. Incluso hemos hecho medido viviendas de rehabilitación en San Cristóbal de los Ángeles, un bloque, el del medio, que ustedes pueden ver cómo estaba, de los años 60, a las cuales luego se hizo una rehabilitación, según decían los arquitectos, les habían puesto un abriguito por fuera, les habían cambiado las ventanas, ahorros del 67% en calefacción, medidos. Valores de estos, incluso nos interesa también el tema de los espacios abiertos. Esto es el bulevar bioclimático que hay en el Pau de Vallecas, donde el tema, nosotros medimos, se pusieron 3, digamos, estructuras, árboles de aire, que llaman los arquitectos, donde medimos, por ejemplo, la de abajo, que es la más complicada, que es con nuestra humedad relativa, se baja la temperatura 7 a 9 grados, lo que pasa en el ambiente a lo que pasa abajo donde están los usuarios sentados. Incluso en la experiencia de Shanghái 2010, pues el Ayuntamiento de Madrid nos pidió que a los chinos les había gustado la casa de bambú que hay aquí en Carabanchel, que hiciéramos un edificio. Y los árboles de aire que le gustaban a los chinos. Aquí vienen los científicos cuando la conciencia energética, porque los árboles de aire aquí se podían poner con agua para bajar la temperatura. En Shanghái es al revés, la humedad relativa es muy alta, luego hay que hacer un árbol de aire distinto. O sea, estos son cosas, experiencias en las cuales hemos medido reales. Ahora mismo, con esto del Plan E, tenemos demostradores de energía donde estamos midiendo. Por ejemplo, esto es una vivienda en Lugo, arriba, una vivienda en un parque eólico en Sotavento, donde la gente que va a ver los aerogeneradores dice, yo a mi casa, ¿qué me llevo? Pues una vivienda experimental donde se le muestra al usuario cómo él puede ahorrar energía en su vivienda. Y abajo, pues es un edificio que ahora estamos evaluando en Valladolid para la Fundación Asprona, o sea, para Escuela de Taller de Discapacitados Físicos y Psíquicos, nosotros medimos la envolvente del edificio y sabemos qué pasa dentro. Incluso nos preocupa también el tema de decir, bueno, vale, y cuando no hay energía solar, ¿cómo podemos poligenerar? O sea, ¿cómo podemos generar energía con distintos equipos? Pues estamos haciendo una experiencia mismo en Zamora, en un antiguo
cuartel del Ejército, que ahora es el Campus Viriato de la Universidad de Salamanca, donde estamos desarrollando toda una metodología. Nos acaban de aceptar ahora un proyecto, por eso he llegado tarde esta mañana, un proyecto para ver cómo podemos hacer una experiencia no solo en un campo de estos universitarios, sino también en viviendas dentro de los Smart Cities. Y este ya es lo con este ya termino. En el año 2004, el Ministerio nos pide que, bueno, que sí, que en el CIEMA sabemos que cómo se puede ahorrar energía en ciudades, en viviendas, pero ¿qué se puede hacer en edificios no residenciales? Y nos planteamos un proyecto del 2005 al 2012, o sea, estamos terminando ahora mismo, que es Arfrisol, para demostrar que esto se puede ahorrar energía del 80 al 90% en calefacción y refrigeración en España, en edificios y oficinas. Y, a la vez, cambiar la mentalidad del usuario, hacer algo por cambiar la mentalidad. Luego, cada vez que a mí me invitan a dar una charla, tengo que venir a contar estas cosas por obligación, para demostrar que la eficiencia energética en el edificio es del 50 al 60% solo con el diseño. Y el resto, la parte solar o la parte de renovables. Bien, pues con esto se contrató un montón de empresas, 5 empresas constructoras, las más grandes del país, las invitó el Ministerio, no el CIEMAT, 5 empresas tecnológicas del sector de energía solar y grupos de investigación. Y desarrollamos y construimos 5 edificios de oficinas en 5 climas distintos. 5 climas distintos donde la Universidad de Almería es clima cálido y húmedo, a 10 metros está el mar. La plataforma solar de Almería, clima cálido desértico, donde se rodan las películas del oeste. Madrid, ciudad universitaria, avenida Complutense, donde estamos nosotros. Soria, clima extremo. Y Asturias, clima del norte. De los 5 edificios, el de Soria es rehabilitar uno que existe, los otros 4 son nuevos. Ayudamos a mejorar el diseño, los ingenieros, los arquitectos y los científicos. Hemos estado unas 200 personas involucradas. A la hora de ver cómo se puede ahorrar energía, pasamos todos los programas, no solo el LEED y el CALENER, sino todos los métodos que ahora mismo hay en el mercado. Estos son más o menos como sale en la representación. Y este es el edificio, por ejemplo, de la Universidad de Almería. Voy a pasar muy deprisa porque ya sé que me va a chillar el ordenador. Este es el edificio de Madrid, teniendo en cuenta las condiciones de habitabilidad y de construcción de las zonas y que los materiales fueran los más sostenibles, para evitar, lógicamente, la mayor emisión. Este es el edificio, repito, está aquí en Madrid, si quieren verle, lógicamente no hay ningún problema, donde la envolvente era construir, o sea, alargar uno que ya existía, luego había que sentar en la misma tipología. Lo que ustedes ven en el medio son las máquinas de absorción para producir frío solar, o sea, el aire acondicionado de estos edificios en verano es solar, apoyados por el agua caliente sanitaria de los captadores solares, y aquí es, bueno, pues gas natural, que es la de apoyo en alguno de ellos. Hemos hecho todo el tema de que fueran eficientes, no me da tiempo, no los voy a explicar. Este es la plataforma solar, que es Macael, mármol de Macael está al lado, luego es mármol. Este es el de Asturias, a imitar un antiguo horno asturiano, con la parte de, es el edificio de oficinas de un túnel donde se ensayan todo el tema de fuegos en túneles que tiene el Principado de Asturias. Y este es uno que existía en el Soria, al cual hemos rehabilitado. Antes y después, ustedes ven, se ha cambiado un poco la estructura, pero no ha sido una deconstrucción, sino se ha rehabilitado. Que esto es otro tema también lindo de hablar mucho tiempo. Hay, lógicamente, arquitectos, ingenieros, científicos involucrados en el tema, y hemos medido todo. Hemos medido el orden de 300, 400 sensores en cada edificio. Estamos en un proyecto I+D. Y a la vez 200 sensores de control, porque el control y mantenimiento, esto es algo importante también. Incluso aquí hemos podido comparar con uno que ya existía antiguo, donde estaban los investigadores del CIEMAT. Todos están utilizados ahora mismo, todos los edificios. Están controlados todos con un sistema de control para saber qué pasa con ellos. Hemos analizado todos los sistemas que no se conocían, por ejemplo, fachadas ventiladas, tubos enterrados, el intercambio de calor con el terreno, la llamada geotermia, también todos los edificios tienen. Hemos hecho todos los ensayos posibles, caracterizados, y el cambiar la mentalidad. Aquí es donde el Ministerio nos ha pedido mucho más, que era hacer guías de diseño para los profesionales, pero también involucrar a los niños desde el principio, el tema didáctico, infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Se han involucrado a docentes, profesores que están en clase, se han hecho unas unidades didácticas para, yo les diré ahora que entren en la página web de arfrisol.es, donde hay hasta juegos, actividades para los niños, infantil, primaria, secundaria. ¿Y cuánto consumen los edificios? Pues ahora estamos acabando de evaluar los datos, pero lo que sí en simulación,
De los 5 edificios, el de Soria y el de Asturias son 100% renovables porque lo que no les da la energía solar le da la biomasa. Y mientras que los de Almería y el de Madrid es gas natural, que es del orden de un 10%. Estos son valores reales medidos. Como científica experimental que soy, no me fío en las teorías, me gusta medir. Precios, que eso es algo que yo sé que a todo el mundo, esto es carísimo. Pues miren ustedes, aquí hay un tema importante, diferenciar lo que es el sobrecoste en construcción a luego el uso del edificio. Estos edificios son infracostes, porque estamos hablando de que consumen lo rojito. 2, el resto es biomasa. Aquí, lógicamente, edificios, huella del carbono completa. O sea, es que aquí ahora hay que hacer el cálculo de huella del carbono, que es otro tema importante que tendríamos que ver. Luego, ya termino. La energía, lógicamente, a mí me gustaría que, como es un tema de desarrollo sostenible, es una oportunidad para el cambio de modelo y el tema de la huella del carbono es algo importante, pero hace falta educación, formación e innovación, porque lo que está claro es que hay una gran tarea educativa por medio. Primero, eduquémonos todos en el ahorro de energía, y esto es algo que dará mucho debate si hubiera tiempo, porque les aseguro, yo pongo siempre esta foto aquí a la derecha, cuando yo empecé a la Unión Europea y me preguntaban aquello de la energía solar en los edificios en España, ¿cómo lo utilizábamos? Aquello de España uno ha venido, en la Dirección General 12 de I+D, que era donde yo iba como responsable española, se me ocurrió decir aquello de que España, pues el sol lo utilizamos para ponernos morenos, ¿no? Gran titular de prensa. Pero yo creo que en España, después de 26 años, 28 años, todavía la energía solar, las energías renovables, que son las que realmente pueden reducir el uso de energía convencional y reducir las emisiones de CO2 y neutralizar la huella del carbono, que al final de cuentas era mi charla, que yo tenía que contarles a ustedes. Creo que tenemos entre todos mucho que hacer y les agradezco esta charla que me han escuchado. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Esta vez no te he acosado tanto como la otra vez. Me has dado 3 minutos de más. Sí. Bueno, yo creo que el mensaje fundamental que ha mandado Rosario, que yo quiero repetirlo, es que medimos para evitar emitir y para reducir emisiones y en la edificación, en los edificios, pues bueno, pues tenemos un potencial de ahorro bastante considerable, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la última ponencia. La última ponencia va a correr a cargo de Amador Gil. Amador durante más de 10 años ha compaginado su actividad profesional con la docencia e investigación como profesor asociado del Departamento de Ingeniería Térmica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Carlos III, donde además ha participado en numerosos proyectos de investigación relacionados con la reducción de emisiones. Es máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad de California, Davis, y en la actualidad ocupa el cargo de jefe del Departamento de Cambio Climático de Gas Natural Fenosa. Amado. Bueno, él nos va a hablar, como es obvio, del caso práctico de la medición de huella de carbono en gas natural. Bueno, pues buenos días y lo primero agradecer a la organización, a la Fundación MAPFRE, la oportunidad que nos ha dado de hacer partícipes a todos ustedes de nuestras experiencias en huella de carbono. Hay una parte importante que sí que me gustaría empezar y es lo que se ha venido comentando, es decir, medir para qué. Está claro que dedicamos muchos esfuerzos a lo que es medir la huella de carbono. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Y eso es algo que no debemos olvidar, ¿no? Aquí ya se han dado algunas indicaciones. Lo básico es medir para luego reducir, puesto que todos estamos involucrados en esta lucha contra el cambio climático. Medir para comunicar, de manera que el consumidor tenga ese conocimiento y pueda decantarse, optar por una alternativa frente a otra, aquella que sea más respetuosa con el medio ambiente o por aquel motivo que más se mueva. Y diría que desde el punto de vista incluso interno de una empresa, la huella de carbono ha tenido una finalidad y ahora sí que me gustaría hacer partícipe de alguna de las experiencias que nosotros hemos tenido. Cuando nosotros hemos empezado a medir la huella de carbono, nosotros empezamos, como siempre, con el alcance 1 y el 2, que es el que se ha comentado que es el más inicial. Posteriormente hemos pasado al alcance 3, lo hemos hecho con el último estándar que ha sido publicado por el GHG Protocol. Verificamos los 3 estándares, el alcance 1, el alcance 2 y el 3,
Esto nos ha ido dando también una reputación dentro de la empresa en cuanto a la medición, las herramientas para medir que utilizábamos. A partir de esta reputación, pues nos hemos ido incorporando en órganos de decisión de la empresa, por ejemplo, lo que es la planificación. A partir de ahora, cualquier plan estratégico, cualquier línea de planificación que se lleve a cabo, cuentan con nosotros. ¿Qué pasaría si llevamos la empresa por esta vía o por esta otra? Nosotros automáticamente podemos medir qué es lo que va a pasar en un futuro y eso cómo va a repercutir sobre la empresa, también teniendo en cuenta el entorno en el que nos movemos, como por ejemplo pues toda la regulación, el 20-20-20 que nos comentaban anteriormente. Por lo tanto, el primer gran logro que hemos conseguido a nivel, por ejemplo, de departamento en cambio climático es participar de esos órganos de decisión, evaluar. A partir de ahí, una vez que se establece un plan estratégico, y para mí la credibilidad de que una empresa está relacionada con temas de cambio climático o no es que es un plan estratégico, vengan valores de cuánto va a emitir, no solo la energía que va a vender o cuánto producto se va a producir, sino qué va a pasar con estos temas. A partir de aquí nos podemos establecer objetivos, es decir, en línea con ese plan estratégico podemos decir, pues vamos a reducir un 5, un 10, un 15% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. A partir de aquí, una vez que estos objetivos son incorporados por la alta dirección, ya se establece una estrategia. ¿Cómo vamos a conseguir estas reducciones? ¿Cuáles son las líneas de actuación? ¿Cuáles son el seguimiento que tenemos que hacer? Dentro de la empresa también automáticamente se establecen grupos de trabajo de reducción de emisiones, donde nosotros ya hemos incorporado más de 130 líneas de reducción de emisiones. En un principio, estos grupos de trabajo se crean con la idea de hacer partícipes a todas las unidades y todas las direcciones de cuáles son posibles líneas de reducción. Y a partir de aquí, el grupo, por así decirlo, tiene vida propia. Se retroalimenta con ideas de unas direcciones con respecto a otras, etcétera. Y, como digo, hemos llegado a identificar más de 130 actuaciones o líneas de reducción de emisiones que, bueno, pues como veremos posteriormente en el seguimiento de los objetivos, algunas de ellas pues, han dado su fruto. Otra gran línea donde esto se ha incorporado, la huella de carbono, es en los riesgos y oportunidades. Somos capaces de evaluar, en función de los distintos escenarios, por ejemplo, de que nos habla IPCC, qué va a ocurrir, cuáles son las repercusiones, las posibles o potenciales repercusiones en la empresa, cuáles son riesgos, cuáles son oportunidades. Podemos correr modelos, por ejemplo, tipo Monte Carlo, para predecir cuál puede ser el impacto a partir de esta medición inicial que hemos llevado a cabo. Y hemos incorporado el cambio climático dentro de lo que es el mapa de riesgos de la compañía, ¿no? Por tanto, la huella de carbono, desde nuestro punto de vista, ha tenido una importancia muy grande de cara al exterior, por supuesto, como hemos dicho, pero también de cara al interior dentro de la empresa para crear esa cultura en materia de cambio climático, y estamos hablando de una empresa energética. Bien, es uno de los indicadores, por lo tanto, para nosotros más importante. No es el único, pero tenemos otros muchos más, pero es uno de los más importantes y nos da una idea también de eficiencia en nuestras actividades, en nuestras operaciones muy, muy grande. Bueno, como se ha comentado anteriormente, los estándares que utilizamos son pues, los mismos que se han venido comentando. Sí es importante, y aquí para nosotros sería de gran relevancia, conseguir una estandarización, que vayamos hacia una estandarización. Creo que en alcance 1 y en alcance 2 eso se ha conseguido. El alcance 3 todavía, bueno, pues ponemos una gran discrepancia, una gran variabilidad dentro de los datos en función de qué alcance haya contemplado una empresa u otra, ¿no? Pero sí que debemos ir hacia esa estandarización. Nosotros basamos nuestra huella de carbono en las normas ISO de análisis de ciclo de vida, la familia de la 14040, en cuanto al inventario a nivel de organización, la 14064, y utilizamos también los distintos estándares que se han comentado anteriormente, el GHG Protocol y también el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Las guías nacionales para inventarios también son utilizados para establecer algunos factores de emisión. Nuestro alcance es todo, es decir, toda nuestra compañía. Otro de los estándares, aunque no estaba nombrado ahí, es la ISAE 3000, es decir, nuestra verificación de carbono, de huella de carbono, tiene las mismas implicaciones que la auditoría de cuentas, las cuentas anuales, las auditorías que se llevan a cabo en esas cuentas anuales. Incluye las mismas empresas, el mismo nivel de consolidación, las mismas actividades, absolutamente todo exactamente igual. Por lo tanto, una de las primeras etapas que tenemos que hacer al llevar a cabo un inventario es todos los años ver cuál es el perímetro de consolidación, cómo ha cambiado, qué empresas han vendido, qué empresas han comprado, con qué nivel de consolidación, etcétera. Y tenemos que ir actualizando toda esa información. A estas empresas tenemos que posteriormente solicitarle una serie de indicadores, unos datos de actividad que vamos a necesitar para calcular las emisiones. Y tenemos que hacerlo instalación por instalación, absolutamente todos ellos. Por lo tanto, es muy importante tener un sistema de gestión ambiental potente.
Sin un sistema de gestión ambiental potente es imposible esta toma de datos, esta recopilación de información, llevarla a cabo de una manera exitosa. Perdón. En nuestro alcance, por tanto, están incluidas todas las actividades de generación de energía eléctrica, tanto térmica como renovable, la distribución, tanto de gas como de electricidad, el negocio de gas, la parte del negocio de licuefacción y el negocio de regasificación y upstream midstream, la extracción de gas, las actuaciones o actividades de minería y nuestros consumos en oficinas. Los límites geográficos pues son los que están aquí establecidos en este mapa mundi. Esto es solo para el alcance 1 y 2. Decir que para el alcance 3 lo actualizamos también anualmente. Si una central térmica de carbón consume carbón que viene de Rusia, tenemos que estudiar el ciclo de vida de todo ese carbón hasta Rusia y ver si esa mina en Rusia es de cielo abierto o es una mina subterránea, dónde está situada, cuáles son los transportes desde esa mina a puerto, de puerto a puerto, de puerto a central. Tenemos que hacer, por así decirlo, todo el diagrama, todo el flujo de combustibles de la empresa. Y esto igual lo tenemos que actualizar todos los años. Por lo tanto, aquí únicamente estaría recogido lo que es alcance 1 y alcance 2, pero la huella de verdad tiene mucho mayor alcance. Emisiones alcance 1, 2 y 3, todas ellas verificadas. Bueno, aquí lo que he intentado representar es cuál es el ciclo de vida de estos combustibles. Nosotros somos una empresa energética y, por lo tanto, nuestra principal huella es asociada a los consumos de combustibles, al ciclo de vida de estos combustibles. Por tanto, estudiamos, por ejemplo, pues como comentaba anteriormente, en el caso del carbón, desde la extracción de ese carbón, el transporte desde la mina al puerto, posteriormente el transporte de puerto a puerto hasta España, posteriormente el transporte de puerto a central y, por último, el uso de ese carbón en la central para generar energía eléctrica. En el caso del petróleo, pues sería lo mismo, la extracción de ese petróleo, donde sea, Oriente Medio, donde quiera que sea, transporte por gasoducto, transporte marítimo a la refinería en España, donde se refina, para posteriormente transporte terrestre hasta el punto de consumo. En el caso del gas natural sería exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que hay dos vías principales de aprovisionamiento de gas natural. Una, la que es el gasoducto del Magreb, desde la extracción hasta el consumo, y una segunda, que es, desde el punto de extracción, gasoducto a la planta de licuefacción, transporte marítimo en buques metaneros, regasificación, gasoducto hasta el punto de consumo final. Por lo tanto, como digo, hacemos o estudiamos el ciclo de vida de todos estos combustibles, igual que para productos químicos, residuos, aerogeneradores que instalamos, transformadores, todos los bienes de equipo. Siempre que podemos, vamos a utilizar valores reales de emisión. Al ser una empresa energética tenemos datos de actividad de muchas de nuestras actividades energéticas y podemos utilizar valores reales. Es decir, intentamos huir de los factores de emisión, pero es verdad que hay veces que no es posible, o hay veces que a lo mejor tienes que obtener información de una mina en Rusia y no te dan esa información. Por lo tanto, al final sí que, en la medida de lo posible, lo intentamos minimizar, pero tenemos que acudir a estos factores de emisión. Aquí, bueno, pues tenéis alguna de esas fuentes que utilizamos. Bueno, pues resultados, así brevemente. Bueno, pues aquí tenéis representado cuál es nuestro alcance 1, 2 y 3. Nuestro alcance 1, bueno, pues en el año 2011, 23 millones de toneladas de CO2, alcance 2 en torno a 1 millón y alcance 3, estamos hablando de 103 millones de toneladas. Esos 103 millones de toneladas, igual que antes nos comentaban en el Ministerio, el alcance 3 es superior al alcance 1. Esto principalmente es el uso del gas natural que distribuimos y que luego se consume tanto en industrias como en nuestras casas para calefacción. Lo que pasa es que como consideramos todo el ciclo de vida, incluso el uso de ese gas distribuido, lo tenemos aquí representado. Pero aquí, por así decirlo, esto es responsabilidad de todos, tanto de las industrias como del sector doméstico, comercial, residencial. La herramienta que hemos desarrollado nos permite analizarlo también por países. Los países donde tenemos una generación eléctrica térmica son los máximos responsables en cuanto a nuestro alcance 1, España y México principalmente. Si nos vamos, por ejemplo, al alcance 3, bueno, vemos que también va asociado a aquellos países donde tenemos una distribución de gas mayor, que posteriormente en el uso es donde se produce esa combustión, ¿no? Por lo tanto, ya aparte de España y México, incorporamos Colombia, Argentina, etc. Podemos obtener los datos también por actividades. Por ejemplo, podemos ver cómo de los 23 millones de toneladas de alcance 1 que emitimos, 21 son la generación eléctrica. Es decir, que el resto de actividades prácticamente aportan únicamente 2 millones de toneladas de CO2. El 90 y tantos, el 95% podemos decir que es la generación de energía eléctrica.
Y aquí, como podemos ver, en azul es la generación de energía eléctrica, aquí, como podemos ver, en el alcance 3, la fuente principal de emisión es la distribución de gas, en el uso final de ese gas que se va a hacer, en el uso final. Bueno, alcance 3, como comenté anteriormente, nadie citó esta mañana, pero utilizamos nosotros el nuevo estándar del GHG Protocol para la cadena de valor. Aquí tenéis representados dentro de nuestro alcance 3 todas las categorías que nos aplican. No están todas las que el GHG Protocol nos indica, pero sí todas aquellas que nos aplican. Está, bueno, en el eje de la Y es logarítmico, es decir, que prácticamente un salto aquí es un orden de magnitud inferior. Podemos ver como de los 103 millones de toneladas, prácticamente cerca de 100 vienen del uso final de ese gas natural que hemos distribuido. Si nos vamos a un orden de magnitud inferior, es decir, en torno a 10 millones de toneladas, tendríamos el ciclo de vida aguas arriba del gas natural, la extracción, el tratamiento, la licuefacción, etcétera. Y, bueno, pues un orden de magnitud ya inferior con respecto a este, es decir, en torno al 1.000.000 de toneladas, podríamos estar hablando de bienes de capital, el ciclo de vida del carbón, el ciclo de vida del crudo, bueno, la electricidad distribuida. Aquí, como digo, pues lo podemos analizar. La parte de transporte, en nuestro caso, es una parte que tiene un impacto menor en el alcance 3, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, el commuting, viajes de negocio de avión, viajes de tren. También aquí tenemos estudiado el ciclo de vida de los residuos, incluyendo el tratamiento final, la compra de productos químicos. Bueno, esta barra de aquí serían los aerogeneradores y transformadores que incorporamos cada año. Podemos ver, por así decirlo, o categorizar nuestras emisiones de alcance 3. Perdón. Bueno, como dije anteriormente, esto lo que nos permite es establecer objetivos asociados a la planificación estratégica. Están incorporados, o nuestro posicionamiento, nuestra estrategia está incorporada dentro de lo que es la política en responsabilidad corporativa, está aprobada por la dirección. Tenemos un posicionamiento también aprobado por la dirección, que al final se visualiza o se materializa en una estrategia, es decir, medimos para reducir. ¿Cuáles son las grandes líneas de reducción? Pues actuaciones en lo que hemos denominado de coeficiencia, que en parte pueden ser también debido a los recursos fósiles, es decir, una central térmica de carbón, si cambiamos una caldera de carbón nacional por una caldera que quema carbón de importación, que es mucho menos emisor, pues van a producir reducciones. Por lo tanto, los recursos fósiles también tenemos que gestionarlos a la hora de reducir. Los recursos naturales, es decir, las nuevas implantaciones en energías renovables, como nos hablaban anteriormente, pues más de 1.000 megavatios en el plan estratégico de energía eólica, biomasa, cocombustión, sumideros de carbono de los que también nos han hablado esta mañana. El ahorro y la eficiencia energética, también ha salido ese tema fundamental, entendido desde dos puntos de vista, desde las instalaciones, es decir, vamos a hacer nuestras instalaciones lo más eficiente posibles, y también el uso final. Como también ahora, bueno, anteriormente nos han comentado cómo, por ejemplo, una caldera de gas natural de condensación es muchísimo más eficiente, es decir, que también podemos promover ese tipo de cambios en el cliente final a través de empresas de servicio energético, fomentando esa eficiencia en el uso final de la energía. La movilidad es uno de los aspectos que todavía las emisiones siguen aumentando, el transporte, por lo tanto, una línea para movilidad en flota verde y desplazamientos, los mecanismos de flexibilidad, los MDL, que nos han hablado anteriormente, esquemas de mercado, fondos de carbono, la I+D+I, es decir, nuevos desarrollos que produzcan reducciones. Aquí hay mucho que hacer, por ejemplo, en la captura y almacenamiento de CO2 y la parte de concienciación. Es decir, hay que concienciar, como hemos comentado, todavía la sociedad española tiene un déficit en cuanto a concienciación energética en muchos sentidos, por lo tanto, es fundamental acometer esta línea. Bueno, muy brevemente los objetivos que nos hemos marcado: reducir un 15% las emisiones en el 2014, asociado al plan estratégico actual. A eso va asociado los alcances 1 y 2. Tener un factor de emisión de nuestra generación eléctrica por debajo de 370 gramos por kilovatio hora producido, que es el factor de emisión de un ciclo combinado. Hoy por hoy la mejor tecnología disponible a nivel de combustibles fósiles para generar electricidad. Evitar la emisión de 4,5 millones de toneladas de CO2 en proyectos mecanismo de desarrollo limpio, en los cuales Gas Natural Fenosa fue la primera empresa española en registrar un proyecto MDL en Naciones Unidas. Evitar la emisión de 8 millones de toneladas a través de ese grupo de trabajo que os he comentado anteriormente, donde se identifican líneas de actuación y potenciales de reducción, y reducir las emisiones de metano por kilómetro de red. Algunos, bueno, aquí tenéis representado cuál ha sido la evolución. Como podéis ver, la evolución era descendente en línea con el objetivo que nos habíamos establecido, principalmente por la sustitución de la producción de carbón por gas, pero bueno, a partir del Real Decreto en el cual se incentivaba el uso del carbón nacional,
podemos ver cómo automáticamente en el 2011 se produjo un incremento de las emisiones. Eso no estaba recogido en el plan estratégico que se hizo en 2008 y, por lo tanto, bueno, pues está un poco fuera de las expectativas, pero en cualquier caso está aquí recogido, ¿no? Como digo, ese Real Decreto que fomenta el uso del carbón nacional, pues lo que ha impedido es una mayor sustitución de carbón por gas. También debido a estas reducciones que estamos logrando, al aumento de la producción hidráulica de energías renovables, mejora el rendimiento de instalaciones y disminución de consumos. El factor de emisión, igual, la línea que teníamos era de cumplimiento, el Real Decreto del Carbón pues nos ha hecho que nos vayamos al límite que habíamos establecido. Los mecanismos de desarrollo limpio, bueno, pues aquí están recogidos todos los proyectos que hemos registrado en verde y los que estamos en proceso de registro en rojo, ¿no? Como dije, fuimos la primera empresa en España en registrar un proyecto MDL. Las reducciones que estamos consiguiendo a través de distintas líneas o actuaciones, bueno, pues están cifradas actualmente en torno a 17 millones de toneladas. Y una vez más aquí podemos ver cómo este objetivo, que era el de reducir las emisiones o de fugas de metano por kilómetro de red, en un principio, después de la absorción de Unión Fenosa por parte de gas natural, vemos un incremento porque se tuvo que hacer desinversiones en líneas en Madrid y en Barcelona que eran más modernas, de polietileno, con menor índice de fuga, por lo tanto aumentaron ligeramente, pero nuevamente empezamos a retomar la senda del descenso en esas emisiones buscando ese objetivo que habíamos establecido, ¿no? Pues yo con esto... Bueno, muchas gracias, Amado. Como comentaba Begoña en la primera mesa, como ven, esto es mucho trabajo, ¿verdad? Se lo han podido ustedes comprobar. Bueno, yo creo que el camino lo has pintado perfecto. Yo creo que la única forma de conseguir el éxito en este camino, en el camino de reducción de emisiones, es integrarlo dentro de la política, de las estrategias, de la planificación de la empresa, y ese es el camino y es la única forma de conseguirlo. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a todos ustedes por confiar una vez más en Fundación Mapfre. Muchas gracias y hasta la próxima.